nuestro ministro Julio Samet. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, ministro, por estar con nosotros, hacerse ahí un tiempito de su agenda. Y queremos conocer lo que está implementando las estrategias, ¿cierto?, del Ministerio de Bienes Nacionales, tal como lo son las iniciativas de los visores territoriales, ministro. ¿Cómo surge esta iniciativa y en qué benefician a la ciudadanía? Sí, mira, la verdad es que desde los inicios de la pandemia el presidente Piñera nos pidió a todos los ministerios que, independiente del área de trabajo en que estemos, pongamos el hombro a enfrentar la pandemia. Y desde Bienes Nacionales aportamos con un visor territorial, el visor de coronavirus, que muestra en línea la evolución del contagio, pero también la ubicación de los casos activos cerca de nuestras casas o cerca de nuestro lugar de trabajo. Y por eso ese visor territorial ha sido tremendamente útil tanto para las autoridades como para las familias. Así que, por un lado, las autoridades pueden tomar decisiones como la cuarentena, los cordones sanitarios, y por otro, las familias con más información pueden tomar mejores decisiones y cuidarse de mejor manera. Y lo que partió con un visor de vacuna, con un visor de coronavirus, hoy día se complementó con un visor de vacunas. ¿Ya? Y este visor de vacunas lo que busca es mostrar la evolución del proceso de vacunación, pero también la ubicación de los vacunatorios para que todos vayamos a vacunarnos y podamos, por fin, ir saliendo de esta pandemia. Claro que sí. Usted entonces, ministro, lo que está queriendo decir es que también las autoridades toman decisiones en base a estos visores. ¿A qué autoridades se refiere? ¿Puede ser las municipales, las más locales o otros ministerios también del mismo gobierno? No, o sea, esta es una plataforma tremendamente útil. Es más, esto partió como un visor pensado en el presidente de la República. Y esto es un visor que utiliza el presidente Piñera, el ministro París, el ministro del Interior, y que lo que hacen con esto, especialmente con el visor de coronavirus que muestra los casos activos, es decir, mira, aquí hay una alta incidencia, cuarentena. Acá necesitamos hacer un cordón sanitario. Y lo que partió siendo utilizado solo por el presidente de la República, el ministro de Salud, el ministro del Interior, después lo abrimos a los alcaldes, para que los alcaldes pudieran también desplegar los testeos y priorizar los lugares con mayor contagio. Los intendentes, por ejemplo, me dicen que ellos fiscalizan en base al visor. ¿Dónde hay más casos activos? Bueno, yo ahí concentro mis fiscalizaciones. Súper. Pero lo que era útil para las autoridades, hoy día también es útil para las personas. Yo me alegro mucho de que en Chile la misma plataforma que utiliza el presidente de la República, también la vamos a utilizar cualquier persona, todos los ciudadanos, porque esa es la gracia de la transparencia de los datos, que tengamos la misma información y podamos enfrentar juntos la pandemia. Claro, me imagino también, aparte de las fiscalizaciones, ¿cierto? Se pueden tomar medidas como de ayuda, ver en qué población hay más gente contagiada, se puede ir en ayuda de los mismos vecinos, así que qué bueno. Nosotros también acá hemos usado el visor en algunas ocasiones, ministro, para conocer información ahí y dársela a conocer a nuestros televidentes. Pero netamente, ¿qué se puede encontrar, pongamos, en el visor territorial de vacuna? ¿Lo podemos ver en pantalla para que lo vamos ahí conociendo? Ahí lo tenemos, mire. Podemos observar al lado izquierdo. Ustedes están compartiendo la pantalla, así que filete, porque podemos mostrar. Claro, podemos ver al lado izquierdo, pueden ver todo lo que es la evolución de la pandemia por grupo etario. Por ejemplo, los más de 80 años, ¿cuánto porcentaje llevamos? Los más de 70. También tenemos por hombres y mujeres. Y ahí nos vamos a dar cuenta que las mujeres han sido mucho más cumplidoras con el proceso de vacunación, están en un porcentaje de vacunación mucho más alto que los hombres. Claro. Y también uno puede ver por edad, hombres, mujeres y también personas que cumplen funciones muy importantes en nuestra sociedad, como hoy día son los trabajadores de la salud y también los funcionarios de educación, que cumplen roles fundamentales, que están en contacto con mucha gente, y ahí vemos que ya hay más de 670.000 personas del personal de salud que ya han sido vacunados, y que es tremendamente relevante porque ellos son ahí los que están dando todo lo de sí para poder enfrentar esta pandemia, y hay más de 340.000 personas vacunadas que son trabajadores de la educación, y para que cuando los colegios vuelvan a abrir y los niños vuelvan a estar, los profesores puedan estar seguros, los niños puedan estar seguros. Claro que sí, ministro. Bueno, ahí claramente vemos cómo está la situación país, ¿cierto? Donde ya la gente de la tercera edad, nuestras personas que ya se vacunaron desde un principio, tienen un 83,6%, y es lo que estamos viviendo hoy en día, ministro, que son los jóvenes los que están sufriendo ahora las consecuencias del coronavirus. Son ellos los que están cayendo a las UCI, los que se están enfermando. Así es, yo te doy un dato que es muy en la línea de lo que tú comentabas. Hoy día, por primera vez, hay más personas menores de 50 años que adultos mayores en las camas UTI o las camas UCI. Y eso lo que te demuestra son dos cosas. Uno, que las vacunas están funcionando y las vacunas salvan vidas. Claro. Es decir, las probabilidades de ir a una cama UTI o UCI, es decir, enfermar gravemente con la pandemia, se disminuye radicalmente. Y por eso hemos visto cómo ha ido bajando el contagio de los adultos mayores.
pero también hemos visto que hay muchos adultos menores de 49 años que están entrando a las camas UTI y las camas UCI, y eso puede ser porque no se están cumpliendo las medidas, porque nos relajamos y nos confiamos, y yo creo que eso hay que actuar con rapidez contra eso, y muy por el contrario, invitar a las familias, a las personas, especialmente los de esta semana, 48, 49 años, que se vayan a vacunar. Yo te quiero contar una cosa muy, muy chiquitita, pero ayer estuve en Coquimbo, en el estadio y en el Coliseo Deportivo, y estaba vacío. Cuando tú tienes países que están desesperados por conseguir vacunas, ver vacunatorios vacíos en Chile es muy frustrante. Incluso la enfermera a cargo del centro de vacunación me dicen que tipo 1 o 2 tienen que salir a la calle a buscar gente, por favor pasen a vacunarse para no perder las vacunas. Pero ¿cómo puede ser eso si el mundo entero está dando lo mejor de sí para poder conseguir vacunas? Y en Chile, que las tuvimos con mucha anticipación, que el presidente Piñera negoció las vacunas con mucha anticipación y conseguimos vacunas para muchos meses y mucha gente, no la estamos usando. Y lo que es peor, es que hace algunas semanas veíamos a los adultos mayores llenando los centros vacunatorios muy a la altura de lo que estábamos viviendo, y por desgracia eso se ha ido disminuyendo, y yo creo que no puede ser. Claro, ministro, déjeme comentarle que no solo en Coquimbo, aquí conversamos todos los días con reporteros de distintas regiones y no se está dando en casi todo y eso mismo que usted nos comenta se está dando en todo el país. En Iquique, una de las ciertas ciudades más afectadas también por la pandemia, no había nadie en el vacunatorio. El día de ayer conversamos, nadie, entonces, no sé, y nos hacíamos esa pregunta con el reportero de la región, ministro, y qué bueno también que está aquí para conversarlo, ¿cierto? Quizás estamos entregando el mensaje mal como medios de comunicación, quizás como gobierno no hemos sabido entregar el mensaje. ¿Qué pasa ahí, ministro? ¿Qué cree usted desde su perspectiva? ¿Por qué la gente no está asistiendo a vacunarse? Yo creo que hay varias cosas. Por un lado uno tiene la idea de que los que más se pueden enfermar, más jóvenes, nos cuidábamos mucho por nuestros papás, por nuestros abuelos. Claro. Y cuando tú viste que ellos ya estaban contagiados, quizás te relajaste. Eso no puede ser. El coronavirus no distingue. Claro. Y tal como vemos hoy día en los hospitales se está llenando de gente joven. Uh-huh. Y lo segundo es que yo creo que hay como menor temor al riesgo. O sea, yo lo veo en mi casa, mi abuela muy preocupada del coronavirus, pero después va viendo que para abajo se creen superhombres, claro. Y este virus efectivamente no distingue. Y no es que uno más tenga, no sé, pues yo y mi familia somos más gorditos, así que nos cuidamos más, pero de repente tú ves gente que aparentemente se ve sana, y igual el virus les pega súper fuerte. Entonces yo creo que en esto hay que ser sumamente cuidadoso. Tú no sabéis cómo te puede pegar, además no sabes si tiene alguna enfermedad que no te habías dado cuenta, y yo creo que en estos momentos hay que estar muy a la altura. Y perdona que sea bajadero con los vacunatorios vacíos, sí, pero que es frustrante. Tú ves los países de América Latina que no tienen vacuna. Nosotros tuvimos que mandar 20.000 vacunas a Ecuador, a Paraguay, para que pudieran vacunar a sus funcionarios de salud, y acá que hay vacunas Pfizer, curioso, que hay Sinovac, sí, los están vacíos. Es insólito. Sí, es insólito. Bueno, tenemos el mismo caso que se dio a conocer ayer, ministro. ¿Recuerda usted el de Israel? Un país que alcanzó su inmunidad por vacunarse, porque todos estuvieron a la altura del proceso, asistieron el día que correspondía, y hoy en día pueden disfrutar de no utilizar la mascarilla en lugares públicos. Yo creo que es lo que queremos, bueno, ¿cierto? Piensa tú que Israel es un gran ejemplo en esto, porque Israel se puso a vacunar masivamente, la gente se nos anduvo confiando, se relajó y los contagios empezaron a aumentar, pero semanas después se desplomaron en las personas que han sido vacunadas. Claro. Y yo creo que eso por lo menos nos permite mirar con más esperanza la situación actual en Chile. Exacto. El proceso de vacunación es en paralelo a cuidarse. No es que hoy ya me vacuné y por tanto dejo de cuidarme. No, tenemos que cuidarnos, proceso de vacunación, y la suma en un par de meses más nos va a permitir salir de cuarentena, nos va a permitir dejar de usar la mascarilla, Dios quiera pronto. Pero en el fondo, para que eso pase, tenemos que estar a la altura con las vacunas y con respetar las medidas sanitarias. Claro que sí, estoy de acuerdo en eso con usted. Vamos al visor territorial de COVID, ¿se puede? Para que lo veamos también. ¿Y qué podemos encontrar en este, ministro? Ahí está, podemos ver los casos activos, los casos confirmados. A la izquierda lo que estamos viendo son los casos confirmados. En Chile ya tenemos más de 1.100.000 personas que han tenido o que han tenido coronavirus. Y de ese 1.100.000 de confirmados, arriba nos muestra que hay más de 40.000 que hoy día son activos. Es decir, que son personas que pueden contagiar el virus. Sí. Son 43.229.
Y ese es un dato que es tremendamente relevante porque significa que a lo largo de nuestro país tenemos estas 43.000 personas. Si la cámara se va hacia atrás, nos va a mostrar también que hay otros indicadores que son relevantes, como por ejemplo el número de personas recuperadas, el número de personas de total país que han sido los test. Por ejemplo, ahí ya recuperado, veo que ya hay más de 1.033.000 personas que se recuperaron. Pero también que hemos tenido que lamentar 24.766 muertes. Y esto lo que también nos mueve es a que las vacunas están salvando vidas. A veces que los números por favor no hagan rutinarios, porque de repente uno escucha el informe de salud y dice, ayer tenemos que lamentar 120 muertes. Eso quiere decir que hay 120 personas, 120 familias que perdieron un ser querido. Y mira, y a la derecha también podemos ver el porcentaje de camas utilizadas, de porcentaje de ventiladores, los exámenes realizados. Y lo que más me gusta para que la gente le tome el peso de lo que estamos viviendo es que abajo pusimos un gráfico que va mostrando como estas olas. Y miren cómo estamos hacia el final. Hacia el final tú ves este pequeño rebrote, pero también hay una luz de optimismo hacia el final. Esto que estamos viendo, este mapa, es muy parecido a lo de otros países. La verdad es que muchos países del mundo están viviendo esta segunda ola con mucha intensidad. Europa especialmente, América Latina, Uruguay, que parecía ser el país que mejor había enfrentado la pandemia, y hoy día lo está pasando bastante mal. Pero en Chile estamos con estos casos al alza y por eso hemos tenido que hacer medidas tan duras como la cuarentena, que acá en Santiago ya llevamos un par de semanas y que nos obliga a quedarnos en nuestras casas, a no salir innecesariamente y cuidarnos entre todos. Claro que sí, ministro. Dentro de las posibilidades, ¿cierto? Dentro de lo que se puede la gente quedarse en la casita. Sabemos que hay muchos que viven del día a día. Total país, los hospitalizados en la UCI, ya es un número igual alarmante, ministro, 3.257, no es un número menor. Yo no creo que uno que no esté viendo ahí en la casa quiere ser parte de ese número, ¿cierto? Para no ser parte, hay que cuidarse simplemente. Oye, y las 3.257 UCI y también el 95% de uso de camas. Claro. Y eso es lo que obliga a la cuarentena. De repente tú puedes decir, es que no hay tantos casos. Sí, pero es que las camas están muy ocupadas. Entonces hay que hacer cuarentena para que baje el número de camas críticas, porque además nosotros tenemos un sistema integrado. Claro. No es que uno diga, ya, Biobío está listo, yo tengo que cuidar mucho Biobío, porque en caso de Santiago colapse vamos a tener que transferir pacientes a Biobío o al Paraíso, y por tanto aquí me gusta mucho la idea de la solidaridad, en el sentido de que salva solo, o sea, ni una región se salva sola, un solo país, tenemos un sistema integrado, y por tanto si alguien en Atacama requiere una cama y hay que trasladarlo a Santiago, lo vamos a trasladar a Santiago, y esta es la información territorial que hemos querido poner a disposición de la ciudadanía, porque sabemos que mientras la gente tenga más información, va a poder tomar mejores decisiones. Claro que sí. Ministro, ¿cuál sería algún mensaje de fuerza, cierto, de ánimo a los funcionarios de salud que la han pasado tan mal durante todo este año? Lo sabemos, ¿cierto? Son los que hoy en día mantienen el país ahí con fuerza, con la garra que le ponen ellos, y hace algunos días se vio que estaban ahí un poco cansados, algunos haciendo movilizaciones. ¿Cuál es el mensaje que le podemos entregar ya más de un año de pandemia a ellos? Primero, a los funcionarios de salud, que yo lo he podido ver a lo largo de todo Chile, me ha tocado visitar los vacunatorios. Primero, darle las gracias. Darle las gracias porque han sido esos funcionarios, esos equipos que han dado lo mejor de sí. Y muchos de ellos han dado la vida por cuidarnos a los demás. Y yo creo que eso uno tiene que reconocerlo siempre. Todas las palabras que uno diga son pocas para agradecer a los que están ahí permanentemente con el estrés de enfrentar la pandemia, de ayudar a sus pacientes, de consolar a las familias. Y lo segundo es también agradecerles por el buen trato, porque si hay algo que me han dicho muchas personas en los vacunatorios, es que se han sentido bien tratados, se han sentido bien atendidos. Y tú sabes que a veces en el mundo público no te tratan de la misma manera que en una clínica o que en otro lugar. Me alegró mucho cuando en la escuela Manuel Bull de Punta Arenas una señora me dijo, mire, yo no quería venir al CESFAM a vacunarme porque pensé que me iba a tratar mal, y me han tratado de la mejor manera posible. Y ese trato digno es lo que también queremos que usted siempre en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema educacional, porque estamos tratando con personas. Yo sé que son meses difíciles, uno anda estresado, anda cansado por la pandemia, desgastado, pero nuestros funcionarios de salud, pese a todo, tratan bien a las personas con dignidad, y eso hay que reconocérselo siempre, y obviamente apoyarlo en este momento, porque como dije, nunca van a ser suficientes las palabras para agradecerle a los funcionarios de salud, a los carabineros, a todos los fiscalizadores que están permanentemente en la calle, a las cuadrillas sanitarias, al personal de la Fuerza Armada, que a veces cuando a uno lo único que le piden es quedarse en la casa, a ellos se les pide estar en la calle, estar en terreno, precisamente para cuidarnos a nosotros. Claro, exponiendo muchas veces y dejando de ver a sus familias para no también contagiarlos a ellos, ministro.
Dejemos de lado un poquito el coronavirus, hay buenas noticias también, ¿cierto? Tenemos esta banda horaria deportiva, ministro, que es de 6 a 9 todos los días, y ustedes también han implementado últimamente la ciclovía, el visor territorial de ciclovías para que la gente pueda ver dónde puede hacer este deporte que a tanto le gusta, ministro. Bueno, sí, el deporte es muy importante porque sabemos que para una vida sana es necesario estar muy activo, pero especialmente en la pandemia, la salud mental de las personas y las familias también es esencial. Claro. Por eso se ha puesto una franja deportiva de 6 a 9 de la mañana, de lunes a domingo, y por tanto tú, sin permiso, puedes salir a la calle a trotar, a caminar, a hacer deporte, pero también sin usar el transporte ni público ni los autos. Todo lo que tú puedes hacer caminando, en bicicleta, libertad. Y para eso nosotros lo que hemos invitado a la gente es a usar las playas, por ejemplo, los que están en las regiones costeras. Aprovechemos la playa. Yo en el verano siempre digo que las playas no le pertenecen a todos los chilenos, no hay playas privadas, y este es un buen momento para usarlas porque permite usar mucho terreno, ¿cierto?, donde podamos pasear. Claro. Y también pusimos un visor de ciclovías para que la gente pueda conocer todas las ciclovías que están disponibles para aprovecharlas de 6 a 9 en la franja deportiva, y del futuro, cuando podamos volver a salir a la calle, también que podamos planificar nuestros viajes usando la ciclovía, el transporte público y el metro, y nos vayamos bajando del auto precisamente para tener ciudades más sustentables y poder tener una mejor calidad de vida. Así claro. Que en el visor de ciclovía se pueden encontrar los más de 1.800 kilómetros de ciclovía que hay en nuestro país, las más de 1.200 ciclovías. Hay algunas que hay que mejorar, otras que están extraordinarias, pero la gracia es tener este catastro para ir viendo, esta funciona perfecto, esta tiene debilidades, y por tanto vamos a ir mejorando el sistema de ciclovía con más de 1.000 kilómetros de ciclovías que comprometió el gobierno del presidente Piñera. Ya llevamos más de 500 construidas, más de 500 kilómetros, y que eso va a permitir que poco a poco la gente se baje del auto y nos empecemos a mover en dos ruedas. Solo para que tú sepas, en la región metropolitana se estima 1,5 millones de viajes en bicicleta durante este año, y por tanto las ciclovías son muy importantes. Claro. Qué bueno, ministro. Buena noticia tenemos entonces, y que se están trabajando todavía en todo el país. Lo bueno sería, paralelamente a esta ejecución, ¿cierto?, de ciclovías, que tuviéramos una educación vial también, un poquito de autoeducación vial, porque mucha que hace falta muchas veces. Hemos visto en las calles, ministro, como a veces los mismos buses o los camiones que van en un medio de transporte más grande, ¿cierto? Se sienten más seguros ellos ahí, le tiran ahí el vehículo a los ciclistas. Entonces por ahí también habría que hacer un poquito de educación vial. Sí, todos tenemos que aprender mucho, porque te das cuenta que cuando uno está arriba del auto se comporta como chofer y se lo olvida el peatón, y cuando uno está de peatón se lo olvida el chofer. Es verdad. Y tenemos que estar ahí a la altura. A mí me ha pasado las dos cosas. De repente, yo cuando estoy cruzando la calle trato de cruzar rápido, porque digo, cuando voy en el auto digo, pucha, que pasa lento. Entonces, todos tenemos que saber y sobre todo cuidarnos, porque sí. En esto la ciudad es de convivencia. Y no hay por qué tener esta vida como de permanente conflicto entre los ciclistas y los autos. Al contrario, si nos respetáramos, el del auto que no eche el auto encima, el de la bicicleta que tenga cuidado con respetar. Y por ejemplo, ahora que tenemos tanto el tema del delivery, de repente uno va manejando, no te das ni cuenta las motos que se meten. Bueno, hay que saber manejar con cuidado, porque además, esto, perdona que lo comente, pero también las cuarentenas buscan que hayan menos de otros accidentes. Por ejemplo, de repente te dicen, ¿por qué no poder ir a una montaña si voy a estar solo? Es que si te pasa un accidente, no vamos a tener cama para tratarte, o vas a ocupar una cama que quizás es necesaria para el coronavirus. Qué bueno, entonces, qué bueno que lo hay que estar incluso manejando, tener más cuidado. ¿Por qué? Porque el sistema de salud está muy delicado y no podemos estresarlo más. Claro que sí. Bien, ministro. Bueno, también con lo que estamos viviendo, ¿cierto? Hay un poquito de estrés, eso todos lo sabemos, es obvio, hay un poquito de estrés, un poquito de tensión, así que en la calle se está viendo eso. Ojalá cuando pase esto seamos mejores personas, que la pandemia nos sirva de algo, ministro, ¿cierto? El día que salgamos adelante, seamos ahí una sociedad más rica en valores. Bueno, eso espero yo, que hay algo. ¿Te has dado cuenta que cada vez que hay una catástrofe, descubrimos al vecino? Sí, es verdad. Nos obliga a huir del individualismo. Yo me acuerdo para el terremoto, todo el mundo se acordó que estaba el vecino, que se podían cuidar las casas entre todos, que podíamos pedir cosas que nos faltaban para la cocina, al vecino. Bueno, las crisis nos obligan a salir del individualismo y a ser muy solidarios. Y si hay algo que aprendimos para el terremoto, o algo que aprendimos ahora en la pandemia, es que uno no se salva solo. Al contrario, vamos a salir si nos cuidamos todos. Y cuando yo me cuido, yo respeto las medidas, no solo por mí y mi familia, es por la familia que vive en la casa al lado, es porque vive el piso arriba, y yo creo que hay que estar a la altura de eso. Claro que sí. Ministro Julio Izattner, queremos agradecerle de parte de todo el equipo del canal por estar con nosotros esta mañana, hacer parte de su tiempo, ¿cierto?, para conversar de estos temas que son importantes también saber. Le mandamos un gran abrazo.
Un gran abrazo, que estén bien y a seguir cuidándose. Nos vemos, chao. Igualmente, chau, chau.